Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 10. Los últimos días. El texto para memorizar es Marcos capítulo 13, versículo 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella, Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». No obstante, la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos capítulo 13, donde se registra, entre otras cosas, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo de Jerusalén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Jesús respondiendo le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Este capítulo 13 de Marcos, junto con sus paralelos en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, se refiere a dos eventos muy importantes. El primero, a la destrucción de Jerusalén. El segundo, al fin del mundo. Hay tres formas o métodos principales de enfocar la interpretación de las profecías. El primer método es el preterismo. Todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado. El segundo método es el futurismo. Todos los acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin, es decir, en un futuro muy lejano. El tercer método es el historicismo. Se presenta el desarrollo de la historia humana desde Daniel hasta el tiempo del fin. Lo que Marcos capítulo 13 deja muy en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Daniel, abarca el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, o simplemente llamado método historicista, en oposición al intento de circunscribir estas profecías al pasado o al futuro lejano. Como muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse». Estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristiana. En este video y en las diferentes secciones observaremos que Jesús no solo predice el futuro, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Segundo, ni una piedra sobre otra. Tercero, la abominación desoladora. Cuarto, la gran tribulación. Quinto, la venida del Hijo del Hombre.
2 pequeñas monedas como ofrenda, la ofrenda de la viuda. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Veamos el relato bíblico sobre la ofrenda de la viuda registrado en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Dónde? ¿Cuánto dio la viuda y qué dijo Jesús al respecto? En el templo sucedieron los hechos del anterior relato. La viuda dio 2 blancas, que equivalían a un cuadrante, una cantidad muy pequeña en términos monetarios. El cuadrante era la moneda romana de más bajo valor, equivalente a un 64avo de un denario. Un denario era el salario diario de un trabajador o jornalero común en la época de Jesús. El valor actual aproximado de las 2 blancas en pesos colombianos sería de 718 pesos, o de 0,18 dólares americanos. Sin embargo, Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás porque, mientras que los ricos daban de su abundancia, ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús valoró su ofrenda no por la cantidad, sino por el sacrificio que representaba. A continuación analizaremos lo concerniente al Templo de Jerusalén y las ofrendas. El Templo de Jerusalén era una estructura asombrosamente bella. El monte del templo dominaba la ciudad y las masivas piedras de su construcción, algunas de las cuales pesan centenares de toneladas, son una maravilla hasta hoy. La remodelación del templo y del monte sobre el que se asentaba comenzó bajo Herodes el Grande alrededor del año 20 a.C., pero la construcción y el embellecimiento de la estructura continuaron hasta el año 60 de nuestra era. Muchas personas traían cuantiosas ofrendas para contribuir en el embellecimiento del templo. El proceso de recolección de las ofrendas consistía en depositarlas en 13 canastas ubicadas en el patio de las mujeres, cerca del templo. Jesús estaba sentado allí cuando vio a la viuda aproximarse y dejar 2 blancas. Por lo tanto, la ofrenda de esta mujer fue muy pequeña. Jesús, sin embargo, quedó impresionado por su ofrenda. Muchas personas ricas traían grandes sumas, pero él no comentó acerca de sus donativos mientras los depositaban. En cambio, la ofrenda de esta viuda provocó su alabanza. Jesús declara que ella puso más que todos los demás. ¿Cómo es esto posible? Jesús destaca que ellos dieron de su abundancia, pero ella dio de su pobreza. A ellos les quedaba mucho aún, pero ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia. Esto hace que su ofrenda resulte exorbitante, aun cuando su valor monetario era minúsculo. Esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, Caifás, Anás, los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía.
Es verdad que los líderes religiosos tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios, pero aun si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios. De esta historia sobre la ofrenda de la viuda, sacaremos 3 lecciones espirituales para los creyentes actuales. Primera lección: el valor del sacrificio sobre la cantidad. Segunda lección: la verdadera generosidad no depende de la riqueza. Tercera lección: confianza total en Dios. Sobre la primera lección, el valor del sacrificio sobre la cantidad, Jesús destacó la ofrenda de la viuda no por su cantidad, sino por el sacrificio que implicaba. Esto nos enseña que lo que Dios valora no es la magnitud o cantidad de lo que damos, sino el corazón con el que lo hacemos. A menudo, dar desde la escasez o en momentos de dificultad refleja una fe más profunda y un mayor compromiso con Dios que dar desde la abundancia. Como creyentes debemos recordar que Dios ve y valora el sacrificio personal y el deseo de servirle con sinceridad. Sobre la segunda lección, la verdadera generosidad no depende de la riqueza. La viuda, aunque pobre, fue el ejemplo de generosidad en este pasaje. Jesús nos enseña que la generosidad no se mide por la cantidad de bienes materiales que poseemos, sino por la disposición de nuestro corazón para compartir lo que tenemos, aunque sea poco. Como creyentes somos llamados a ser generosos independientemente de nuestra situación financiera, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Sobre la tercera lección, confianza total en Dios, la viuda mostró una fe extraordinaria al dar todo lo que tenía, confiando completamente en que Dios la sostendría. Esta historia nos desafía a todos nosotros, los creyentes, a vivir una vida de confianza radical en Dios, poniendo su seguridad no en nuestros recursos económicos y posesiones materiales, sino en la fidelidad y provisión de Dios. Esta historia es un llamado a depender de Dios en todas las circunstancias y a reconocer que Él es nuestra fuente de sustento y bendición. Recuerda, estas 3 lecciones nos invitan a los creyentes a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, la generosidad y la confianza en Dios. Ni una piedra sobre otra. La destrucción del templo y las señales del fin. Marcos capítulo 13, versículo 2. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Veamos el siguiente resumen de Marcos capítulo 13, versículo 1 al 13. Jesús profetiza la destrucción del templo y advierte a sus discípulos sobre falsos profetas, guerras, desastres naturales y persecuciones. Les dice que no se dejen engañar y que permanezcan firmes en su fe, porque aunque enfrentarán odio y traiciones, quienes perseveren hasta el fin serán salvos. Respondamos el siguiente interrogante. ¿Qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo y cuál es la relevancia de su contestación? La respuesta de los discípulos fue la siguiente. Ellos, impresionados por la magnificencia del templo,
Preguntan a Jesús sobre el momento en que ocurrirán estos eventos y qué señales los acompañarán. Un pequeño grupo de los discípulos, integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés, quieren saber cuándo sucederá la destrucción que Jesús ha profetizado y qué señales les advertirán de su inminente regreso. Sobre la relevancia de su contestación, podemos decir que la pregunta de los discípulos refleja una preocupación común entre los creyentes de entender el futuro y estar preparados para lo que vendrá. Ellos buscan claridad sobre los eventos que cambiarán su mundo. La relevancia de su pregunta radica en que da pie a una enseñanza más profunda de Jesús sobre los tiempos finales, las señales de advertencia y la importancia de la vigilancia espiritual. Jesús no solo les responde acerca de la destrucción del templo, sino que también les enseña sobre 3 temas: la persecución, los falsos profetas y la necesidad de perseverar en la fe. Estos 3 temas son relevantes para los creyentes de todas las épocas. El complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. El historiador judío Flavio Josefo destaca que el pórtico real, del lado sur del complejo, tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Jesús dice que todo será destruido. Una profecía tal, concerniente a esta asombrosa estructura, habrá sin duda sonado al oyente como el fin del mundo. El pensamiento inspirado dice: Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: Lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Sobre este relato de Marcos capítulo 13, versículo 1 al 13, lo que resulta llamativo es lo siguiente. Primero, que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén. Segundo, Jesús hace una detallada advertencia a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. Tercero, establecer la iglesia cristiana no habría de ser un trabajo sencillo. Cuarto, Jesús nos deja claro sobre el costo del discipulado. En verdad, seguir a Jesús traería persecución, encarcelamiento, algunos de ellos ejecutados. Pero, a lo largo de todos estos 4 acontecimientos generales, Jesús indica que aún no sería el tiempo del fin del mundo. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto y la prueba. Debemos ser vigilantes, pues el Espíritu de Dios nos conducirá a través de la tribulación que cada más se acerca. La abominación desoladora. Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Leamos Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda,
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Ahora leamos lo que dice el profeta Daniel sobre este asunto. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de haber leído el relato bíblico, respondamos la siguiente pregunta. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? O más bien, ¿quién es el príncipe que ha de venir, que acarrea la desolación y destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén? Este príncipe que ha de venir es una figura que ha sido interpretada de diferentes maneras en la tradición judía y cristiana. En un contexto histórico inmediato, muchos estudiosos identifican al príncipe que ha de venir con el general romano Tito, quien en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén y el templo, cumpliendo así la profecía de que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora preguntémonos, ¿en qué consiste la abominación desoladora que Jesús citó de Daniel? ¿Qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? la clave para entender la abominación desoladora se encuentra en la referencia al profeta Daniel. Esta frase remite a las profecías de Daniel, particularmente Daniel capítulo 9, versículo 27, donde se habla de un evento en el que algo sacrílego o profano sería colocado en el lugar santo, es decir, en el templo. Para un judío la palabra abominación eran dos cosas. Primero, a un ídolo o a algún otro símbolo pagano. Segundo, abominación era alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. Es decir, cuando el ejército romano instaló los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo, esto era la señal para salir corriendo de Jerusalén y salvar sus vidas. Triste que muy pocos estaban velando y atentos a estas señales. Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., pero esa interpretación es incompleta y errónea. Aunque es cierto que Antíoco Epífanes profanó el templo en el año 167 a.C., Jesús utiliza esta referencia para advertir a sus seguidores que cuando vean una profanación similar en el futuro, es una señal de gran peligro y que deben huir inmediatamente. Jesús describe la abominación desoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podía referirse a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. La gran tribulación. Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó,
Hasta este tiempo, ni la habrá. Iniciaremos nuestro estudio analizando el siguiente texto bíblico. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. ¿A qué se refiere este versículo 19? Veamos la siguiente interpretación. Este versículo se refiere a un período de gran tribulación, un tiempo de sufrimiento y calamidad sin precedentes en la historia humana. Jesús advierte que el nivel de angustia y desolación durante esos días será incomparable, superando cualquier cosa que haya ocurrido desde el comienzo de la creación. Esto subraya la gravedad de los eventos por venir y la necesidad de estar espiritualmente preparados. Ahora observemos el contexto y significado de Marcos capítulo 13, versículo 19. Posee dos contextos. Primero, un contexto histórico inmediato. Segundo, un contexto escatológico futuro. Primero, en un contexto histórico inmediato. Este versículo está relacionado con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue devastada por los romanos, lo que resultó en una gran tribulación para los judíos. Segundo, en un contexto escatológico, futuro. Además, este versículo 19 de Marcos capítulo 13 hace referencia a los eventos que precederán el fin de los tiempos, cuando habrá una tribulación global y una serie de catástrofes sin precedentes antes del regreso de Cristo. Esto presagia una persecución más intensa que la ocurrida en ocasión de la caída de Jerusalén. Marcos capítulo 13, versículo 19, cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto de la época de Jesús. En ambos casos, el énfasis está en la magnitud del sufrimiento y la advertencia de Jesús de que estos eventos son únicos en su severidad. Para una mejor comprensión, ahora leamos Marcos capítulo 13, versículo 19 al 23. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ahora la gran persecución descrita aquí en Marcos capítulo 13, versículo 19 al 23. ¿A qué se refiere? Este relato bíblico hace referencia al contexto escatológico, futuro. Este contexto hace referencia a dos momentos o épocas especiales de persecución y angustia. En primer lugar, hace eco a las profecías de Daniel, capítulos 7 y 8. En segundo lugar, hace eco a las profecías de Juan en Apocalipsis, capítulo 13. En cuanto a las profecías de Daniel, capítulos 7 y 8, donde se resalta un poder religioso apóstata, representado por el cuerno pequeño, que persiguió y perseguirá al pueblo de Dios durante un periodo de tiempo. En cuanto a la profecía del libro de Apocalipsis, aquí hace referencia a decreto de muerte y persecución final mencionada por Juan. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este período profético de persecución mencionado por el profeta Daniel y por Juan en Apocalipsis abarca 1260 años. Este periodo de tiempo lo encontramos en la Biblia con las siguientes expresiones. La primera expresión es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y en el libro de Daniel capítulo 7 y versículo 25. La segunda expresión es 42 meses, Se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 y Apocalipsis 11, versículo 2. La tercera expresión es 1260 días. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Este período profético de 1260 años se extendió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. ¿qué evento especial sucedió en esa fecha? En el año 1798, el general de Napoleón, Berthier, tomó cautivo al Papa Pío VI, destituyéndolo del trono papal y marcando el fin del período profético de la supremacía papal. Durante este período de 1260 años, el poder simbolizado por el cuerno pequeño persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Ahora en Marcos capítulo 13, versículo 19 al 23. ¿Qué esperanza ofreció Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia le hace al final? Jesús aquí ofreció la siguiente esperanza: su presencia y protección divina, un acortamiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. Históricamente, los fuegos de la persecución se atenuaron tras el surgimiento de la Reforma Protestante, y se acortó así el tiempo de aflicción. A medida que el poder del cuerno pequeño decrecía, más personas se unían a las reformas. Pero el poder del cuerno pequeño volvería a surgir, como lo indica la profecía de Apocalipsis capítulo 13. En Marcos capítulo 13, versículo 19 al 23, Jesús aquí nos hace la siguiente advertencia. Jesús previene acerca de otra atroz persecución de los poderes apóstatas contra el pueblo fiel de Dios, que iniciará con la ley dominical y se agudizará cuando el tiempo de la gracia termine y empiecen a caer las primeras 7 plagas postreras. Este pueblo estará de pie cuando Cristo regrese por segunda vez. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. La venida del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Continuaremos el estudio con otro relato de Marcos capítulo 13. Pero en aquellos días,
Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué gran evento se describe aquí? Este evento no es otro que el regreso de Cristo en gloria, precedido por señales cósmicas en el sol, la luna y las estrellas. El Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento, el regreso de Cristo en gloria. El apóstol Pablo lo describe en detalle en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pedro describe también ese gran día en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juan, en el libro del Apocalipsis, también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo. Veamos una. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. Del relato de Marcos capítulo 13 y de los textos anteriores de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, podemos extraer las siguientes aplicaciones espirituales. Primero, debemos vivir con esperanza y expectativa activa. Segundo, debemos saber discernir los tiempos con sabiduría. Tercero, debemos vigilar y mantenernos fieles. En cuanto a la primera aplicación, vivir con esperanza y expectativa activa, la promesa del regreso de Cristo es una fuente de esperanza para nosotros los creyentes.
Aunque el mundo enfrente tribulaciones y señales cósmicas alarmantes, debemos vivir con la confianza de que Jesús volverá con poder y gloria. Esta esperanza no nos debe llevar a la pasividad, sino a una expectativa activa, motivándonos a vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos, perseverando en la fe y en la misión de compartir el Evangelio. En cuanto a la segunda aplicación, discernir los tiempos con sabiduría, Jesús enseña a sus discípulos a observar las señales de los tiempos, comparando esto con la lección de la higuera. Para los creyentes actuales, esto significa desarrollar discernimiento espiritual y estar atentos a los acontecimientos del mundo con una perspectiva bíblica. En lugar de ser consumidos por el temor o la confusión, nosotros debemos buscar comprender los tiempos con sabiduría, confiando en la soberanía de Dios y manteniéndonos firmes en la fe. Y por último, sobre la tercera aplicación, vigilar y mantenerse fieles. Dado que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, estamos llamados a estar siempre preparados. Esto implica vivir en santidad, mantener una vida de oración y ser diligentes en su relación con Dios y en su testimonio. La incertidumbre del momento exacto debe motivarnos a no caer en la complacencia, sino a mantenernos vigilantes y fieles, sabiendo que el cumplimiento de las promesas de Dios son seguras, aunque el momento sea desconocido. Un detalle importante a tener en cuenta en el relato de Marcos capítulo 13. ¿A qué se refería Jesús cuando usó la expresión esta generación? Estas palabras han preocupado a muchos porque, obviamente, la generación a la que habló Jesús ha muerto hace mucho. Se han sugerido varias explicaciones para este pasaje. Primero, algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo, los judíos en este caso. Esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Segundo, otra explicación es que la palabra en cuestión generación haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiera a la generación que vivía en el siglo I, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo describe Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No obstante, Marcos capítulo 13, versículo 32, se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo, lo que está aún en el futuro y distaba del primer siglo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Recuerda, en consecuencia, Marcos capítulo 13, versículo 32, utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo respecto del primer siglo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.